Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús, sean bienvenidos. Shalom, Maripaz, saludos a todos. Esperamos que el Señor todos se encuentren muy bien y vamos a darle comienzo a nuestra escuela. Esta escuela sabática que está hoy muy interesante, al igual que todas las escuelas sabáticas han estado interesantes, han estado muy hermosas las escuelas. Voy aquí a ampliar. Miren, hermanos, esta escuela sabática tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a estar estudiando en estos días. Acerca de lo que hemos estado viendo acerca de Jehová, del nombre de Yahvé, Yahweh, Yahweh, como lo querramos mencionar. Pero hoy vamos a hablar de este Yahweh, de este Yahvé, de este Jehová, de este Señor nuestro, como el Dios o como con una experiencia de justicia. El pasaje de Isaías 51 está estremecedor, hermano, porque narra una de cosas que, bueno, uno no se imagina cómo puede ser que Dios sea tan como es. No nosotros, si nosotros somos malos, y ahí lo revela el Isaías 51, que ustedes van a leer y que van a tener tiempo para hacerlo, y yo espero que así lo hagan, porque les va a dar mucha luz sobre lo que vamos hoy nosotros a platicar. Entonces, hermanos, en este pasaje, en esta parte ya ve experiencia de justicia, ¿sí? Vamos a ver que el énfasis de la lección va a ser hoy, nosotros vamos a tener como énfasis experiencia de justicia o experiencias de justicia. Ese es lo que vamos a ver hoy nosotros en nuestra énfasis. El pasaje dice así: en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Ese es el pasaje de hoy y, hermanos, este pasaje nos va a hablar acerca de Jehová justicia nuestra. Y en el hebreo, bueno, no sé cómo se pronuncia exactamente, pero sé que es Sidkenu. Yahvé Sidkenu. Ya ve que habíamos hablado de Yahvé, Shirei, etcétera, el Olam, el Elión, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar hoy de Yahvé Sidkenu, si es que así se pronuncia, Sidkenu o Sidkenu, no sé si cómo sé, pero es Sidkenu, vamos a llamarle así. Yo le voy a decir así. Bien, esas son las experiencias de justicia que vamos a ver hoy. Ese es el objetivo, hermanos. El objetivo de hoy es exponer la experiencia de justicia como una manifestación de Dios a través de la historia que se refleja en las leyes y en la labor profética para aplicar esta experiencia mediante un compromiso con la justicia social. Este es el objetivo que vamos a ver hoy. Este es. Bien, ahora, este objetivo, hermanos, lo podemos decir de esta manera, que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a exponer la experiencia de justicia. Eso es lo que vamos a exponer, cómo lo ha vivido Israel. Y esto lo vamos a hacer como una manifestación de Dios a través de la historia. ¿Cómo lo vamos a exponer? Esa experiencia de justicia, como le sucedió al pueblo de Israel, como una manifestación de Dios a través de la historia que se refleja en las leyes y en la labor profética. Dos cosas, las leyes y la labor profética, que es lo que vamos a estar viendo hoy, en las leyes y en la labor profética. ¿Para qué lo vamos a hacer, hermanos? Bueno, para aplicar esa experiencia como un compromiso con la justicia social para nosotros. Eso es lo que vamos a hacer. Ya en nosotros va a ser así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar, vamos a exponer lo que es la experiencia de justicia. Y esto lo vamos a hacer a través de cómo se manifestó en el pueblo de Israel, a través de la historia que se refleja en dos cosas, en la ley y en los profetas. Y de ahí, hermano, nosotros lo que vamos a hacer es que ahora además de eso, vamos a aplicarlo, esta experiencia, a nuestras vidas como un compromiso con la justicia social. Eso está interesante. Ahí vamos a ver cómo desemboca, ¿sí? Miren, hermanos, en muchos momentos de la historia, en muchos momentos y circunstancias, la gente que es menor, la gente que está abajo, la gente que está relegada, pues de alguna manera, como son los pobres, como son los migrantes, como toda esa gente que experimenta, sobre todo, ¿sabe qué? Lo que Dios ha hecho por ellos, ¿sí? Los saca de una condición de opresión o precariedad y gracias a Dios experimentan algo que se llama justicia. Y no estamos hablando de que los saca de la pobreza o que los pone en una bonanza tremenda, no. Estamos hablando de que experimentan justicia. Y eso es muy importante.
Es muy, muy importante, ya que la experiencia de justicia viene siendo al menos como un alivio para las personas. Es como un agua fresca después de ciertas circunstancias. El pueblo de Israel va a vivir, van a ver ustedes cuando lean Isaías 51, la de cosas que está pasando el pueblo de Israel. Tremendas cosas que está pasando el pueblo de Israel. Y ahí entonces el pueblo de Israel es cuando va a encontrar un tiempo o un momento de justicia. Va a ser como una bocanada de aire fresco para ellos, porque estaban hasta full, hasta arriba, ¿no? Entonces, es como aquel que encuentra un pan después de no haber comido varios días y un pedazo de pan lo alivia, lo reconforta. Bueno, eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, vean cómo nos trata de sacarlo, llevarlo a la bonanza, a la prosperidad, y mientras predicamos la prosperidad, no. Se trata de lo que Dios hace por el pueblo y este se da cuenta, lo percibe y le resulta alivio, le resulta algo que le va a ayudar mucho. Bien. Ahora, ¿sí? Hermanos, entendiendo esto, nosotros vamos a ver que esa experiencia de justicia es lo que vamos a estar viendo en algunos pasajes de la Escritura. Y el Yahvé Sidkenu, ¿sí? Que es una justicia que se manifiesta palpablemente en la tierra, hermanos. Entonces eso lo podemos ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Lo vemos a través de cómo Dios se ha manifestado con los quebrantados, los humildes, los menesterosos, los pobres, los huérfanos, las viudas, etc. Ahí es donde se manifiesta Dios. Como si Dios tuviese una predilección por ellos, más que por cualquier otra persona. ¿Sí? Eso es muy especial. O sea, si Dios tuviese un equipo de fútbol, le iría al peor equipo que va. En este caso de mundial, le iría a Haití o a México, que son los peorcitos equipos, ¿no? Vamos a decirlo así. Nada, México no es tan peor. Peorcísimo. Bueno, entonces ahí está. Hermanos, lo que radica, debe ser la experiencia de cada uno de nosotros, debe estar en nuestro corazón, esa experiencia que tenemos con Yahvé Sidkenu, con Yahvé el de la justicia. Entonces, hermanos, y esa justicia deja de ser un pensamiento abstracto para convertirse en algo práctico, en algo para nosotros. Se traduce como la plena intervención de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a ver nosotros hoy. Y esto para que se manifieste, sobre todo, hermanos, para que se manifieste en nuestras circunstancias lo que es la equidad, la rectitud y la compasión. Esas tres cosas. Entonces, aquí el Yahvé Sidkenu, les digo y les repito, no es aquel que nos saca solamente de la opresión y nos lleva hacia la opulencia, no. Es aquel que nos hace sentir aliviados después de las circunstancias que estamos viviendo. El pueblo de Israel lo está viviendo, ¿sí? Y el pueblo de Israel va a notar cómo Dios, en su intervención, para ellos les dé mucha ayuda. Miren, una de las cosas que tienen ellos, una de las dos cosas que nosotros vimos, es la ley. Sí, la ley del Antiguo Testamento, aunque a veces nos parecen a nosotros muy difíciles de entender, ¿sí? No, tal vez algunas leyes incluso no, como que si no nos atañeran a nosotros o no nos fueran para nosotros. Bueno, las leyes reflejan una profunda preocupación de Yahvé o de Jehová Sidkenu por nosotros. Sí, porque son leyes que nos van a hacer estar en paz, tranquilos. ¿Sí? Son muchas leyes. Pueden ver Deuteronomio 14, 29, 24, 17, y en todas ellas se está buscando que se vean beneficiados los pobres. ¿Sí? Está la ley, por ejemplo, donde se vio beneficiada, donde se ve bendecida Ruth. Si se acuerdan, vos, había la ley de que si se caía algo que estaban recogiendo en la tierra, iban recogiendo los sembradíos, y se caía algo, no lo podían recoger, trigo, lo que se cayera. ¿Por qué? Porque eso se quedaba para los pobres. Entonces vean, ahí se benefició Ruth, y vemos que esa es una ley que al final de cuentas pues bendice a los pobres. Siempre está preocupándose por los pobres. Las leyes que traza al pueblo de Israel son de que no hay esclavitud, que a los 7 años lo que es el año por ejemplo, cada año el Yom Kippur, a los 7 años la liberación de la tierra, a los 49 años, a los 50 años el 50 años, bueno, el jubileo, ese día se perdonaban todas las deudas, se regresaba las tierras a sus dueños originales para que no hubiera pobres. Entonces vea cómo las leyes están interviniendo en favor de aquellos que están desvalidos, ¿sí? Entonces la justicia, hermanos, no se busca solo entre individuos, también se ve entre las naciones, para que estos tengan paz, para que tengan un trato con las naciones y establezcan relaciones justas y equitativas. No les robamos, no les quitamos, no abusamos, somos nosotros, pero no
nos metemos con, etcétera. Muchas cosas que ellos tienen ahí. Entonces esto también, este trato se extiende hacia allá para tener todo ese tipo de relaciones, ¿sí? Ahora, hermanos, miren, la predicación de los profetas también, esto es la ley. Ahora, la predicación de los profetas tenía eso, iba hacia allá. Va mucho más allá de las leyes escritas. Va a ir hacia la cuestión moral, la cuestión social, hacia la práctica de la ética, que debe ser mucho más elevada que solo lo que nos dice la ley, sino ir mucho más allá, ¿sí? Es la justicia del corazón, cuyo fundamento es el amor, hermanos. Entonces está conminando al pueblo hacia allá. Vean ustedes cómo el Señor está trayéndonos de uno hacia otro, que es mucho mejor todavía. Y ahí entonces podemos ver a los profetas como Isaías, Jeremías, Miqueas, Amós. Ellos denunciaron la injusticia social. Ellos dijeron, estamos abusando de los pobres. Amós, por ejemplo, dice, venden a los pobres por un par de zapatos. Y los empiezan a recriminar, les empiezan a decir Isaías, Jeremías, todos ellos le están diciendo al pueblo que no abusen de los, que no abusen. Están llamando a las naciones, Jeremías y Isaías están llamando a las naciones para que no abusen del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está siendo oprimido. Entonces, ellos están de alguna manera denunciando con mucha valentía la injusticia social, la corrupción y la opresión que operaban en Israel, ¿eh? En Israel se daban estas. Y ellos condenaron que se explotara a los pobres, que se hiciera manipulación corrupta del sistema judicial, cosas que hoy no vemos aquí. Y la práctica de la idolatría que legitimaba la implementación de un sistema abusivo e inhumano. Y ahí hay varios pasajes en los cuales puede usted ver eso. Y recuerden, hermanos, a veces no basta solo con decir primero los pobres, sino hay que hacer algo por ellos. Y esa es una cuestión que nosotros no hemos todavía tal vez comprendido como cristianos y tendríamos que hacerlo. Pero bueno, eso no va ahorita. Vamos al final en ese sentido. Ahorita veamos entonces la experiencia de justicia que recibe el pueblo de Israel, sobre todo los marginados, los pobres, a los menesterosos. Todos ellos reciben esa experiencia de justicia de Yahvé Tzidkenu, y entonces para ellos se vuelve en algo de alivio y de refresco y de buenas cosas para ellos que los hacen salir adelante. Esto es lo que estamos viendo. Eso es lo que vamos a mirar, ¿sí? Cómo se está peleando contra toda esa injusticia social, contra toda esa marginación, contra toda esa corrupción que se está teniendo. Incluso los altos jerarcas lo hicieron también, los pueblos, los gobernantes, todos ellos. Bueno, ahora, si nosotros entendemos esto, si hemos visto esto, entonces vamos a entender una cosa. Yahvé se revela como el Dios de justicia. Yahvé es el Dios de la justicia, el Tzidkenu. Esto revela entonces para nosotros una dimensión profunda de la divinidad como de la vocación humana. Tanto Dios obrando como del hombre obrando también. Fíjense bien. Aquí entonces tenemos que hablar de la fe bíblica. Miren, hay un tipo de fe. Y esta lo demuestra la historia, una fe que no es bíblica. Entonces, hay una fe que aparenta ser bíblica, pero no es, porque incluso legitima el poder de las personas, e incluso tolera o no tolera, sino que deja pasar o pasa por desapercibido el abuso que los altos líderes hacen sobre las personas. Incluso hasta oran por ellos. Y en la fe bíblica no es así. La fe bíblica se opone a todo ese tipo de opresión. Hermanos, las religiones o algunas religiones o muchos que no practican bien la religión, lo que hacen es oprimir, sojuzgar, abusar, ¿sí? de los feligreses, de los hombres, de las mujeres, de tal manera que ellos pueden verse beneficiados con lo que están haciendo. Y la fe bíblica no es así. Miren, la fe bíblica, hermanos, para empezar, habla de un Dios que rechaza cualquier tipo de abusivo, corrupto o inhumano que promueva la injusticia. ¿Sí? Que promueva la injusticia. Esto es un principio fundamental de la fe. Por lo tanto, Jehová el justo, Yahvé el justo, Yahvé Tzidkenu, ¿sí? Es la experiencia que Israel tiene como testimonio de que actúa Dios siempre en favor de ellos, en favor de hacer la justicia y con la justicia y de hacer justicia. Entonces, lo que Dios hace con el pueblo de Israel es un balance entre lo que es su amor y su misericordia. Los lleva hasta el máximo. Esa es la fe. La fe bíblica tiene que experimentar el amor y la misericordia de Dios. ¿Sí? Hermanos, nosotros sabemos que, por ejemplo, gracia significa que Dios nos da lo que no merecemos. Y misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Sí?
misericordia es no darnos lo que nos merecemos y gracias que nos da lo que no merecemos. Por lo tanto, ahí entendemos nosotros que esta justicia, Jehová Sidkenu, o Jehová el Rey, Él es mi justicia, mi experiencia de justicia con Dios es esa, que Dios actúa conmigo con amor y con misericordia, no con la justicia, con la justicia plena, total, así como lo hacen los pueblos opresores. No, hermanos. Dios es un Dios de amor. Todo lo que hace por mí, lo hace por mí. Todo lo que ha trazado, lo traza por mí, lo pone para mí, para que yo esté mejor, ¿sí? Así que, hermanos, aquí nosotros entendemos bien que así está ese balance perfecto entre amor y misericordia. Una vez que nosotros hemos entendido que la fe bíblica se distingue por su compromiso radical con la justicia, entonces podemos entender también, hermanos, que la fe bíblica, o bueno, la justicia de Dios va a unir el culto con las relaciones humanas. Fíjense bien, ¿sí? El pueblo de Israel, cómo estaba viviendo sus cultos y cómo estaba viviendo su fe, y cómo debería haberla vivido. Cuando ustedes lean Isaías 1, del 1 al 17, se van a dar cuenta y Dios les empieza a recriminar: yo no quiero esto, tú haces esto, tú haces aquello, derramas miles de litros de sangre, yo no quiero eso. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Porque si Él no está agradable, no se agrada con el culto que le está haciendo el pueblo de Israel, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, fíjense bien, la justicia de Dios lo que va a hacer es que se va a integrar el culto y la ética. O sea, tiene que ir pegadito. No puede ser posible que el pueblo de Israel esté ofreciendo cosas y luego salga y empiece a hacer cosas vanas o malas, ¿sí? No puede ser posible que sigan viviendo su vida así. El pueblo de Israel abusó de los sacrificios, incluso porque cualquier cosita que hacer iban a ofrecer y ofrecían un corderito o algo, lo que sea, y salían y ya ellos se sentían bien. Se sentían perdonados o se sentían felices. Y ese era el problema, que ellos abusaron. Entonces es cuando Dios le dice: no, el culto, lo que ustedes tienen que integrar es el culto y la ética. Si lo que van a hacer como culto, lo tienen que vivir en su vida éticamente. Por eso les dijimos que los profetas lo llevan mucho más allá de solo las leyes. Es mucho más de solo el culto. Es mucho más allá. Hay que hacer las cosas que decimos en el culto que tenemos que hacer. Entonces, Dios de alguna manera entonces lo que hace es rechazar el ritualismo, esos ritos que hacían. Dios no los quiere, Dios dice que no, porque los encuentra vacíos, porque pretenden manipular a Dios incluso, y incluso aliviar la conciencia. Yo ya sacrifiqué, ya hice, ya puse, ya di, ahí está, y ya entonces me voy tranquilo. No, hermano. En el pueblo de Israel así no creo que pase hoy en nuestros días, o sí, bueno, no sé. Pero el caso es que, hermanos, nosotros tenemos que entender que el pueblo de Israel eso es lo que estaba viviendo. Por eso Dios dice: no. Lo que Dios está buscando es que se practique una autenticidad religiosa, hermanos. ¿Sí? No conforme a los criterios humanos, sino conforme a la justicia de Dios. Y podemos leer Proverbios 21:3, Miqueas 6:8, donde dice: yo no quiero sacrificios ni eso, yo lo que quiero es misericordia, justicia y obediencia, humildad y obediencia. Ahí léalo usted en Miqueas 6:8. Además, si quiere, mándemelo por ahí, Isidro, pasa a ti, hermano. Miqueas 6:6-8. Y ahí está diciendo el Señor lo que realmente quiere. Entonces, hermanos, esta justicia de Yahvé Sidkenu, ¿sí? Debería ser tan buena, o sea, deberíamos ponerla tan en práctica que debería ordenar incluso el orden social. Debería poner orden en lo que es el orden social, que es un desorden social, más bien. En el desorden social, esa justicia de Dios debería subsanar el caos que estamos viviendo como sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios lo que procura es el bien de las personas, la distribución equitativa, la estructura social justa, que no haya corrupción, que realmente no sea como hoy se dice que la justicia es para los ricos, porque para los pobres no hay justicia. Todo eso, hermanos, que estamos viviendo tiene que tener su justo equilibrio para que todos estemos bien. Entonces, la justicia que nosotros necesitamos y que necesitamos vivir en el culto es la justicia que es una justicia sincera, una ética sincera, de tal manera que nos lleve a tener mejores relaciones humanas, porque no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, que sí lo vemos y a Dios que no lo vemos. Eso es lo que nosotros hemos visto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Y hay varios pasajes ahí que ustedes pueden ver, pero una de las cosas que tenemos que hacer es cuidado de los enfermos y las viudas. La religión pura y sin mácula es esta. Y empieza a decir, y habla de las viudas y los huérfanos. ¿Sí? Cuando Jesús va a hacer el juicio sobre las naciones, va a preguntarles qué hicieron con estos mis pequeños.
Entonces vean ustedes cómo la justicia de Dios está procurando por ellos. Ve por los pobres. El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ve para que no se explote a los trabajadores. Ustedes están vendiendo al pobre por un par de zapatos. Hay una explosión de ellos. Están explotándolos a ellos. ¿Sí? La ley también dice que hay una prohibición de hacer esclavos. No hay esclavos. Los pueblos tenían esclavos, pero Israel no tenía esclavos. No había esclavos ahí en Israel. Había gente que se abnegaba para trabajar con alguien, pero no había esclavos porque en cualquier momento podían quedar libres dependiendo del año, dependiendo de las circunstancias de la ley, etcétera. ¿Sí? Justicia en los juicios. Una de las cosas que no se vive, hermanos, no se está dando. La justicia en los juicios no se da. La justicia es para los ricos, los que tienen, pero los que pobres no pueden tener justicia. Hermanos, una cosa que es tremenda y que el Señor también está viendo es la usura. Si te presto, no debe ser con interés. Debe ser sin interés. ¿Sí? Gracias, hermano. Creo que ya me lo mandó. Isidro dice, hombre, si el Señor ya te ha dicho lo que está bien, Él ya te ha dicho lo que quiere de ti, que seas justo, que te guste mostrar fiel amor y que vivas humildemente con tu Dios. Gracias, Isidro. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Ahí está el texto. Ese es el pasaje de lo que estábamos diciendo en Miqueas 6. Ahora, esta situación que está diciendo es que seas justo, es que en realidad te preocupes por los huérfanos, te veas por los pobres, que no explotes a tus trabajadores si es que los tienes. Que no, o sea, esclavos hoy es muy difícil porque incluso la esclavitud está penada, pero a veces oprimimos tanto o tenemos tanto así que pareciera ser que tenemos esclavos en lugar de, o hacemos esclavos a nuestros propios hermanos. Justicia en los juicios. Hermano, qué tremendo está eso. El año, ¿se acuerdan? Les dije el año del jubileo y el perdón de las deudas que habla Levítico. Eso deberíamos practicarlo, perdonar, que cada día sea un jubileo, hermanos. Que cada tiempo podamos hacer un jubileo, perdonar los pecados, hermanos, perdonar las deudas incluso. Si alguien le debe, bueno, pues perdónelo, es lo mejor que puede hacer. Pues claro, si usted debe, hermano, pues pague. Pues pague también, porque no habla bien de los cristianos. Pero si usted prestó y no le paga, hermano, no cobren intereses. No cobre intereses. Si le pagan, bueno, perfecto. Hay que proteger incluso al extranjero. Los migrantes, está tremendo el asunto de los migrantes por todas partes. Están, bueno, a veces había una persona que decía, los migrantes son buenos siempre y cuando no estén cerca de mí. Porque, bueno, también hacen cada cosa los migrantes y la desesperación que los lleva. Pero, hermanos, al final de cuentas, lo que nos interesa a nosotros es hacer lo que dice la palabra. Y nuestra ética tiene que ir mucho más allá de solo nuestro culto y de lo que digamos en la iglesia. Tiene que ir más allá. Y pues si podemos, hagámosle bien a esas personas que son migrantes. Vamos a defender a los indefensos. Porque hay mucha gente que está sufriendo. Porque les quitaron a sus hijas, porque los golpearon, porque les robaron, porque abusaron de ellos, porque los timaron, los engañaron, los defraudaron. Son gente que no tiene cómo defenderse, gente que no sabe incluso cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, el cuidado de la tierra. Es importante. La tierra se cuidaba mucho. Antes se sembraba 2 años y uno no, y luego se sembraba otra vez, se dejaba descansar la tierra si no recuerdo si 2, 3 años o cada 7, 6, y al 7º se dejaba descansar la tierra. Creo que así es. Ahí me va a corregir luego Isidro o Jacobo. Pero se dejaba descansar la tierra para que pudiera producir más. Todo eso es de cuidado de la tierra. Y hermano, sobre todo justicia en el gobierno. Cosas que, híjole, hermano. Dice Isaías 24, creo que es, no recuerdo. Dice que la tierra se inficionó, o sea, se corrompió desde la mollera hasta abajo, hasta los pies, se corrompió. Y entonces, la justicia de Dios, hermana, pues está muy, la justicia en el gobierno, pues está muy lejos de ser de lo que es la justicia de Dios. Está muy, muy lejos, nos falta mucho. Por lo tanto, todas estas cosas que acabamos de ver, hermanos, tienen que ser parte de nuestra vida para tener una justicia, pues lo más parecida a la de Dios. Lo más parecida. Por lo tanto, hermanos, ahora, si esta justicia se da, si estamos viendo nosotros que esta justicia, hermanos, que acabamos de hablar,
lo tiene o lo debe tener una fe que es bíblica, realmente bíblica, y debe tener un compromiso radical con la justicia. Y esa justicia tiene que unir el culto con las relaciones humanas. O sea, lo que pasa en la iglesia o lo que pasa en el culto tiene que pasar afuera con todo eso que acabamos de mencionar. Bueno, entonces, al estar nosotros haciendo eso, fíjense bien, al estar nosotros cumpliendo con la justicia, estamos dando una tarea profética, porque las acciones que tenemos hablan de lo que no debemos hacer y la gente tiene que enterarse. En Israel, hermanos, sí, ellos no supieron valorar la bendición de Dios para ellos, en todo lo que eran sus leyes y todo lo que eran sus compromisos. Los jerarcas, los oligarcas, las gentes abusó del pueblo. Y entonces estos reyes, estas gentes se empiezan a alejar de Dios, empiezan a olvidarse de Dios y obviamente pues empiezan a olvidar también de la justicia. Y ellos entonces tienen que estar viéndose, si ya se alejan de la ley, que la ley ya dijimos que todo lo que hace en pro y en bien, todo lo que acabamos de mencionar, es la ley obrando en pro del pobre, el huérfano, el menesteroso, la viuda. Bueno, ahora, estos reyes, como no hacen caso a esto que acabamos de hablar, entonces se les envía profetas para que ellos estén denunciando y estén diciéndole a la gente lo que está mal. Esa es la diferencia, hermanos, ¿sí? Entre lo que establecen los profetas paganos, que sí está bien, no te preocupes, tú sigue adelante, a lo que establecen los profetas de Dios, los profetas de Dios. Ellos hacen tres cosas, hermanos. Uno, denuncian la injusticia. Dos, llaman al arrepentimiento social. Y tres, ofrecen restauración integral. Lo hace Samuel, cuando le dice a Saúl que es un desobediente, que ahí están las ovejas, Dios le había dado una orden y no desobedece. Ahí está Natán, ¿sí? Cuando él está diciéndole a David acerca de su pecado, le está denunciando, tú pecaste, adulteraste y mandaste matar a su esposo con la que adulteraste. Y a aquel hermano no le queda más que reconocerlo y después se va y llora. Y Salmo 51, ahí lo tiene usted, su oración de arrepentimiento. Lo está llamando hacia allá. Elías, ¿sí? Elías va a decirle al rey acerca del despojo que ha hecho. Despojaste a una persona de sus bienes, de su tierra. Lo hiciste así, estuvo mal. Amós le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes están mal, están oprimiendo al pobre, lo están vendiendo por un par de zapatos, dice. Tremendo Amós, ¿eh? Isaías está en contra de la corrupción. Él les está diciendo en el capítulo 1, capítulo 1, versos 21 a 23, les está diciendo que son unos corruptos que están mal, que han defraudado, bueno, un tanto de cosas. Jeremías está en contra de la opresión que le hacen al pueblo. Sí, al igual que Miqueas. Y la violencia, Miqueas, además de la opresión, también la violencia que está sufriendo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí, hermanos, nosotros vemos cómo incluso Ezequiel, pero Miqueas está en contra del robo y la fraude, y Ezequiel en contra de la opresión y la violencia. Vean cómo todos estos profetas, todas estas personas que son profetas, están valientemente denunciando lo que no debe hacerse. Hermanos, nosotros como cristianos, deberíamos de ver una fe bíblica que esté a favor de la justicia, de forma radical, o sea, que la vivamos, que nuestra justicia o nuestra justicia vaya más allá del culto, hermanos, que se conforme con la ética y que empecemos a obrar. Cuando nosotros empezamos a obrar obedeciendo la ley, ¿sí? Con todos esos términos que nosotros vimos que nos parecerán incluso algunos hasta ya como en desuso, si nosotros obedecemos la ley, si nosotros respetamos lo que Dios ha dicho en favor de los pobres, hermanos, nosotros entonces lo único que nos resta es con eso estar denunciando a la gente que está haciendo mal. Y si vemos que se está haciendo mal, ¿por qué no? Incluso decírselo. Y hermanos, nos duele mucho a nosotros como pastores. Ay, ¿cómo le voy a decir al hermano que anda mal? ¿Cómo le voy a decir que está haciendo aquello? ¿Cómo? No, hermano. Porque no se vaya de la iglesia. Allá viene la cena, además no la vaya a tomar. No, hermanos, hay que declarar, hay que decirles, ese es el pecado. Cuando el pecado es pertinaz, cuando el pecado es persistente, cuando hay gente que no quiere cambiar, hay que denunciarlo. Hay que hablar con amor a la gente para que se arrepiente y venga a Cristo, con mucho amor. No tenemos que regañar, ni gritar, ni golpear. Hay que hablarles, porque a final de cuentas, lo que Dios ha hecho por nosotros, eso que Dios ha hecho por nosotros, nos subyuga, que es su amor y su misericordia, porque no nos dio lo que merecíamos. Nosotros, ¿por qué hemos de hacerlo? Dice Jacob, si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar a nosotros a los demás? Hermanos, sería
estaríamos mal. Nuestra justicia no iría de acuerdo con lo que la ética que debemos manejar nosotros y para que mejoren nuestras relaciones humanas. Por lo tanto, tenemos una voz profética y esa voz profética tiene que denunciar con nuestros hechos, con lo que somos, que la gente nos vea y diga, no, estamos mal. A ver, ¿por qué haces esto y no así? Porque es esto y esto y esto. Y entonces denunciar, decirle a las gentes, proclamar a las gentes la verdadera justicia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la experiencia de Yahvé como Dios de justicia entonces nos invita a nosotros, ¿sí?, a reflexionar sobre nuestro compromiso con la justicia. ¿Qué tan comprometidos estamos con ella? ¿Seré acaso que soy un instrumento de justicia y que no solo significa luchar por la protección de los derechos y la equidad social, sino también cultivar un corazón lleno de amor, compasión y practicar la rectitud en nuestras relaciones? Buscar, contribuir, construir un mundo donde la misericordia, la compasión y la justicia sean la base que se construye para nuestra sociedad. Eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Hasta dónde está mi justicia? ¿Estoy haciéndolo o no lo estoy viviendo? Esa es la cuestión. ¿Qué he hecho hasta ahora con esa justicia? Jehová es mi Sidneku. O sea, si Dios, miren, el pueblo de Israel estaba sufriendo y Dios le proveyó, lo saca de esa opresión. Y entonces se respira y dice, ay, ya. Entonces ellos están esperando en su justicia. A los pobres, todos ellos están esperando en Jehová, que es su justicia. Jehová, justicia nuestra. Yahvé, nuestra justicia. Jehová es nuestra justicia. Por lo tanto, si nosotros hemos sido sacados de la opresión del pecado, de la maldad, y hemos sido traídos a la luz, y hemos traído al reino de su amado Hijo, hermanos, entonces Jehová es nuestra justicia. ¿Qué hacemos con esa justicia? ¿Cómo nosotros respondemos ante tal grado de amor que Dios nos ha dado? Ese sería un asunto que nosotros deberíamos estar reflexionando. Entonces aquí nosotros tenemos que ver si hemos tenido experiencias donde Dios le ha hecho justicia a usted. Usted lo va a platicar el sábado con los hermanos. Si tiene experiencias en las que Dios le ha llevado a practicar la justicia, no solo si la ha recibido, sino también si la ha practicado. Y también, hermanos, experiencias en las que Dios ha iluminado su camino para tomar decisiones justas. Ay, es que luego a veces de veras necesitamos de veras que la presencia del Espíritu Santo, porque de otra manera, hermanos, nosotros damos cada regada. Yo, por ejemplo, a lo mejor nada más soy yo, ¿verdad? Y ustedes también. Pero, hermanos, de veras que necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que nosotros no cometamos injusticias. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo. Sí, yo lo reconozco. Entonces hay vivencias en las que Dios, hay que preguntarnos si hay vivencias en las que Dios nos ha permitido ejercer la labor profética, si hemos podido decirle a alguien que está mal, si hemos podido nosotros acusar a alguien de violencia, de maldad, de corrupción, etcétera, para que entonces pueda suceder algo en sus vidas. Esas serían las experiencias que tendríamos que pensar. Eso es lo que tendríamos que reflexionar también. ¿Hasta dónde está nuestra justicia? ¿Cuánto estamos comprometidos con la justicia? Y piénsalo con estas razones, con estas que le acabamos de dar. Piénsalo y entonces veremos si estamos o no comprometidos con la justicia, con el Yahvé Sidneku, con él. Hermanos, conclusión. Yahvé como experiencia de justicia nos revela la profunda conexión entre la fe bíblica y la acción transformadora en el mundo. La justicia divina no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable que se manifiesta en la protección de los más vulnerables y la condena de la opresión. Tal experiencia nos llama a ser agentes activos de justicia, que trabaje por la equidad y la compasión en nuestro contexto. Nuestro compromiso, hermanos, refleja el corazón de Dios al cultivar la rectitud en nuestras relaciones y contribuir a la construcción de un mundo justo. La experiencia personal con la justicia de Dios inspira y guía a nuestras acciones en busca de una manera de vivir que manifieste el reino de Dios. Así que, Yahvé Sidneku, ese es nuestro Dios. Vayamos, hermanos, y hagamos de la justicia algo propio en nuestras vidas, que se refleje en nuestra ética y en nuestras relaciones con los demás. Ya que hemos recibido misericordia y amor, demos misericordia y amor. Señor les bendiga.